Bien, ¿y tú, Oscar, qué tal? Bien, aquí estoy, piola, un poco cansado, pero bien. Y está mal que esté cansado, no llevo tanto, nada aún me queda. Eh, Que se ha Cuéntame, acumulado, ¿no? es que sí, eso es. Eh, Oye, ¿y tú? Aquí con disposiciones uno, tuvo más cundido el estudio los últimos días, guateé en los primeros días de la semana, pero de repente vi el calendario y fue como 3 meses y fue como ya. Así que ya ayer pude sacar 7 horas efectivas y como que ya deja de ser una opción andar perdiendo el tiempo, así que... Pero llegué hasta la notificación ficta. Me quedó la notificación... No, no, sí, me quedó la ficta que no la estudié y las resoluciones que las voy a estudiar hoy día en la tarde, que eso también es clave. Sí, esa parte es muy importante. Entonces, ¿llegaste hasta notificaciones? O sea, ¿en orden hasta ahí? ¿O te saltaste partes y viste otras? ¿Fue en orden? No, vi personal, subsidiaria por cédula, la por correo No, pero electrónico y aviso. a los temas anteriores lo viste como en el orden del apunte. Sí, todo en el orden. Ah, ya, ya, para cachar que hasta dónde es. Y sí, es harta materia. Igual que bueno que, bueno, de alguna manera que bueno que estés sintiendo la presión de la fecha, porque pareciera que tú me habías dicho que funcionaba con presión, como que al final era donde rendíais más, y eso igual es bueno, porque esté pasando. Así es, ¿Cachai? sí, todo el rato. Eh, em, ya, pues, ¿tienes alguna duda o comenzamos? No comenzamos y si tengo alguna pregunta te la hago en el curso de la interrogación. Ya, dale, ok. Partamos entonces con la idea de disposiciones comunes. ¿Cómo entiendes tú las disposiciones comunes? Las disposiciones comunes que se encuentran reguladas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil se entienden como aquellas que tienen una aplicación ordinaria en los procedimientos civiles, especialmente en el juicio ordinario de mayor cuantía, y asimismo tienen estas un carácter de supletorio en los distintos procedimientos civiles, siempre y cuando había cuenta la consideración de la naturaleza del procedimiento, puesto que la preeminencia de las reglas de este obedecen a un procedimiento regulado por la escrituración, no así como la oralidad, que sería en el caso de los procedimientos penales, laborales, de familia, en donde siempre y cuando converjan con la naturaleza del procedimiento podrán aplicarse de manera supletoria. ¿Solo en materia civil o podrían incluso en materia penal? Podría incluso en materia penal cuando no fuera en contra de la naturaleza del procedimiento. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué materias están reguladas en disposiciones comunes? Oh, la parte de los títulos, era lo primero que tenéis destacado. En primer lugar, ciertas reglas generales de la aplicación de las disposiciones comunes. Luego tenemos la regulación acerca de la comparecencia en juicio y en general acerca de la forma en que debe desenvolverse el procedimiento, que es la encarnación positiva del proceso, la forma que tienen que adoptar las actuaciones judiciales, los distintos actos jurídicos procesales, por ejemplo, las notificaciones, lo que serían las resoluciones, el contenido de las mismas, la forma de proceder en ciertas actuaciones de auxiliares de la justicia, en fin. Ya, entre otras, ¿no es cierto? Claro. Siempre, ya. Ahora, cuéntame, cuando hablamos de proceso y procedimiento, tú ya algo me has señalado sobre esto. ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el procedimiento? El proceso podríamos atender a dos definiciones. En primer término, como el método de solución de conflictos por el cual las partes de un conflicto con trascendencia jurídica recurren a un tercero imparcial para que éste, mediante un juicio de autoridad, resuelva la contienda de manera obligatoria, o bien, como lo definiría Couture, como aquella secuencia o serie de actos jurídicos procesales que se verifican ante la autoridad para que ésta, mediante un juicio de ella, resuelva la contienda sometida a su decisión. Ah, bien, ¿y el procedimiento? Sería la encarnación positiva del proceso, consistente en el conjunto de ritualidades o formalidades externas que organizan el desarrollo del proceso. Muy bien, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, ¿qué podrían ser?
por ejemplo, las mismas clasificaciones que existen del procedimiento entre procedimientos civiles, procedimientos penales, de cognición, de ejecución, son las normas específicas que regulan las condiciones en las cuales tiene que desenvolverse el proceso para efectos de las partes litigantes, por parte del tribunal, por parte de los terceros que intervienen, que pueden ser interesados, no interesados, en fin. Y es cómo éste tiene que encauzarse de manera práctica material, no la noción abstracta de proceso en sí, sino que su materialización positiva, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Ahora, cuando hablamos del proceso, este proceso no solo tiene que cumplir ciertos requisitos para existir y ser válido, sino que también tiene que cumplir ciertos requisitos como de justicia, ¿no? ¿A qué noción me estoy refiriendo? Como a mínimos básicos. Sí, específicamente tú estás haciendo alusión a la conceptualización llamada debido proceso, que constituye un conjunto de garantías mínimas requeridas para que el proceso conlleve o sea en sí mismo justo y racional, o conlleva una decisión racional y justa. Muy bien, esta idea de debido proceso tiene consagración en la legislación chilena. Dame un segundo, déjame ya. Consagración, lo más cercano se encuentra en el artículo, déjame que me está vibrando el reloj. En el artículo 19, número 3 de la Constitución, en donde se señalan una serie de garantías que se estiman tanto por la doctrina como la jurisprudencia como el contenido mínimo que debe informar este principio general que es el debido proceso. Pero habla de debido proceso la Constitución. No específicamente, en el artículo 19, número 3, en el inciso cuarto, habla acerca de que en el inciso quinto de toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción deberá fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento de investigaciones racionales y justos. Muy bien. Ahora, ¿qué garantías, o sea, bueno, fuera de la norma constitucional, en dónde más podríamos encontrar otros reconocimientos normativos del debido proceso? En los tratados internacionales que hayan sido suscritos por Chile y que se encuentren ratificados, esto en virtud del artículo 5 de la Constitución Política de la República, que reconoce como limitación de la soberanía los derechos que emanan de la esencia humana y enseguida señala que se atendrá al respeto y le da una equivalencia inclusive legal, incorpora en sí mismo el contenido de los tratados internacionales que te venía haciendo mención, en donde se hace alusión a los principios o derechos que enseguida voy a posiblemente a pasar a comentar si es que me lo pregunta. Hablemos de eso ahora. Vale. ¿Cuáles serían estas garantías mínimas? Bueno, en primer lugar, el derecho a un juez natural, el derecho a un juez imparcial y a un juez independiente. Enseguida tendríamos el derecho a la acción, que sería la contrapartida al derecho de defensa, y el derecho a acción, de hecho, se halla estrechamente vinculado al principio de inexcusabilidad de los jueces que se encuentra en el artículo 75 de la Constitución Política de la República. Luego tendríamos también el derecho a rendir la prueba en el juicio, el derecho a que el procedimiento contemple la posibilidad de rendir prueba en el mismo, que exista la posibilidad asimismo de recurrir la sentencia cuando se haya infringido algún contenido del debido proceso. Asimismo, el derecho a que el procedimiento contemple la posibilidad de una sentencia que dirima la controversia o el conflicto con relevancia jurídica, asimismo como el derecho a que dicha sentencia se halle fundamentada. Estos serían principios de orden primario. Otro más del todo relevante sería el principio contradictorio, también conocido como el principio de la bilateralidad de la audiencia. Muy bien, ok. ¿Cómo se manifiesta este último, por ejemplo? El principio de la bilateralidad de la audiencia, muy buena bebida, esa es mi favorita, la Monster de mango. La más rica, bueno. Es adictiva a cagar. Ya, después de ese paréntesis, se manifiesta muy específicamente en el emplazamiento. Esto es que el demandado haya tenido noticia de la pretensión que se reclama en su contra, como asimismo que haya tenido la oportunidad o un plazo para hacer valer los derechos o la defensa, alegaciones y excepciones que éste tuviera que hacer al caso con el propósito de enervar, destruir la pretensión del actor o demandante. Ojo aquí que el emplazamiento es solo para efectos de la demanda.
No solamente para efectos de la demanda, el emplazamiento es a efectos de cualquier tipo de resolución. Muy bien. Ahora, cuando hablábamos del juez, por ejemplo, natural, ¿esto cómo podría traducirse o por qué vía uno aseguraría que el juez fuera natural? ¿Cómo podría uno asegurarse que el juez fuera natural? Muy simple, a través de las reglas de la competencia, en específico la competencia relativa y competencia absoluta. ¿Y que sea imparcial? Quiere decir de que se encuentre X distante de las partes, que no se haya vinculado a las mismas ni con el objeto del litigio, como así sería que sea imparcial, es decir, que no sea una de las partes en el juicio. Ya, ok. ¿Y eso con qué vía procesal, con qué mecanismo se puede garantizar? A través de las implicancias y recusaciones que contempla el código. Muy bien. Tú me decías que, bueno, antes de esto, hablando del proceso, ¿qué fines persigue el proceso? El proceso busca tutelar tres tipos de fines. Primero, uno de orden privado, que es la resolución del conflicto con relevancia jurídica, ya sea en satisfacción o denegando la pretensión que tiene el actor que sostiene el mismo ante los tribunales de justicia. Cumple, por sobre todo, que sería, por decirlo, la funcionalidad teleológica del proceso, la finalidad última, que es garantizar y asegurar la paz social, proveyendo una forma heterocompositiva de solucionar los conflictos de manera razonable en una sociedad civilizada. Y por último, también como opera o tiene una función de garantía individual para las partes, proveyéndolo de un estatuto de protección en relación a la posibilidad de abuso de la autoridad del juez o inclusive de la contraparte. Ya, muy bien, muy bien. Ya, hablemos de las teorías jurídicas del proceso. Perfecto. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué teorías se han señalado? Dentro de las distintas teorías que se han propugnado para justificar la existencia conceptual de esta noción de proceso, destacan dos prioritariamente: la teoría de la relación jurídico-procesal y la teoría que surge en respuesta a esta misma, que es la teoría de la situación jurídica. Por parte de la teoría de la relación jurídica procesal, que es propugnado, propiciada por el jurisconsulto italiano Oscar von Low, señalaba básicamente de lo que el proceso constituye es una relación jurídica procesal múltiple en donde intervienen o se encuentran ligados en razón de este vínculo tanto las partes como el tribunal y dependiendo de... ¿Me logra escuchar? Sí, ahora sí. Se cortó en un momento, pero no... Ahí sí. Sí, mientras... Ya. De manera que se generaría entre ellas distintos derechos y obligaciones los unos para los otros. Sería una relación jurídica triangular inclusive, si uno lo quisiera poner. Aunque también dependerá siguiendo la doctrina de los jurisconsultos siguientes a Oscar von Low. Ya, ok. Ahora, esta teoría recibe críticas, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿qué críticas? ¿Qué críticas se le realizan? ¿Aló? Ahora sí. Ahí ahora sí, ahí sí. Te veo pegado, pero escucho el audio. Ya, perfecto. ¿Qué crítica se le puede apuntar? Claro. Sí, la crítica medular que se le realiza a esta teoría es de que si hay una apreciación objetiva de la realidad que tiene lugar en el proceso, se verifica de que realmente no hay una existencia de derecho y obligación entre los mismos. Por ejemplo, en respuesta a esta teoría se ha señalado que el juez, la obligación que tiene de dictar sentencia no nace del ligamen jurídico que éste eventualmente tendría para con las partes, sino en razón de la función pública que ejerce en calidad de funcionario público por ser parte del Estado y tener que materializar en el mismo la jurisdicción. Sería una obligación ex oficio. Y en cambio, para las partes, no es que verdaderamente ellas tengan derechos y obligaciones en el proceso, puesto que lo propio del derecho es
la obligación contraria siendo exigible por parte de quien tiene el derecho a una prestación respecto a quien tiene una obligación, siendo realmente lo que existe una carga respecto a las partes, que sería, de hecho, aquello que secundó la teoría de James Goldschmidt respecto a la situación jurídica, en donde en última, si desde la perspectiva de él, si uno hiciera un examen académico del mismo, uno constataría que la realidad sociológica del proceso atiende más bien a una situación de guerra en donde las partes se encuentran en un estado de incertidumbre respecto a la sentencia. Y respecto a esta sentencia es que ellas desarrollan una serie de estrategias, siendo posible distinguir no derechos y obligaciones, sino realmente posibilidades, expectativas, cargas y liberaciones de las cargas. O sea, en este sentido, las cargas miran el interés individual de cada una de las partes, la ejecución de ella, para no quedar en una posición jurídica de desmedro en relación a la sentencia y en relación a la contraparte. Y ahí, además del interés al que atienden, ¿qué otra cosa podría diferenciar una carga de una obligación? Primero, la exigibilidad. La carga no es exigible por parte de ni el tribunal, ni siquiera por parte de la contraparte. Esto tendría un defecto, dicha teoría, a propósito de los procedimientos penales, en donde sí sería posible, de hecho, que se cite una medida cautelar personal, como sería la detención o la citación para asegurar la comparecencia del imputado a una instancia del procedimiento o a alguna actuación en el procedimiento. Y de hecho esas son críticas subsecuentes que se le expresan a esta teoría. Ahora, esto permite explicar un fenómeno que las teorías anteriores no podían explicar, que es justamente el de rebeldía. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Logra explicar el fenómeno de la rebeldía, puesto que la rebeldía consiste en uno de los tipos de actitudes que puede adoptar el demandado frente a la demanda, consistente, con rebeldía o contumacia, en mantener una actitud pasiva respecto a la misma. Y no se explica que existiera o que no se explica la situación de rebeldía desde la óptica de que esta fuera una obligación la de defenderse por parte del demandado, puesto que ¿quién tendría el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación de defensa? Absolutamente nadie, sino que en realidad constituye una carga que, de no realizarse, va en directo perjuicio del demandado. Muy bien, muy bien. Ahora, ya que estamos hablando de la rebeldía, ¿cierto? ¿Qué otras actitudes puede adoptar el demandado frente a una demanda? Podría oponerse a través de mera defensa, excepciones, dilatorias, perentorias, simplemente perentoria, anómala o mixta, y en tercer lugar, reconvenir. ¿Siempre tiene que oponerse o podría estar de acuerdo? No, en la reacción, sería rebeldía, contumacia, reaccionar, podría oponerse o bien podría allanarse, que sería el equivalente a adherir a la demanda. Ahora, cuando está en rebeldía, ¿cuál sería el efecto? La carga de la prueba va a recaer únicamente en el demandante. Se entiende por parte de la ley de que hay en la práctica una contestación ficta de la demanda, en donde se niega genéricamente todos los fundamentos de hecho y derecho que sostiene el demandante o el actor en su demanda. Consecuencia de ello sería precisamente que la carga de la prueba recae en el demandante, y puesto que se presume que hay una negación genérica de los fundamentos de la misma, es que el tribunal se va a ver obligado a recibir la causa a prueba. Ahora, ¿esto va a excluir al rebelde del resto del proceso? No, este va a poder intervenir en cualquier momento, siempre y cuando acepte todo lo obrado con anterioridad. Ahora, dicho como me lo dices, pareciera ser súper conveniente la rebeldía, es decir, me ahorro el abogado, no digo nada, se entiende todo negado, el otro tiene que probarlo todo. ¿Y cuál es la carga entonces? Pareciera ser un beneficio, ¿no? ¿En qué sentido se ve perjudicado el rebelde entonces? Se ve perjudicado puesto que el actor en su demanda lo que hace es fundamentar una pretensión, y la pretensión en últimas es un título motivo jurídico que él hace valer para que se le condene a que se le efectúe una prestación. De manera que si es que
no se opone, o qué ocurre en el caso en que reaccione y se oponga. Mediante las excepciones, especialmente las excepciones perentorias, lo que está haciendo valer el demandado es algún hecho que tiene eficacia impeditiva, extintiva o modificatoria del efecto jurídico que sirve de fundamento a la pretensión del actor. Por lo que en último va a terminar liberándolo de total responsabilidad, porque, bueno, no necesariamente que se encuentre obligado, pero va a ser declarado tal cosa por el tribunal, o no va a ser condenado. Pero, a ver, ¿qué es lo que no podría hacer? O sea, la consecuencia inmediata de la rebeldía es que el actor, o sea, el demandado ya no va a poder hacer ¿qué? El demandado no va a poder oponer nuevas defensas, como serían nuevas excepciones. Precluye la posibilidad. ¿Cierto? Como no contesta, no puede contestar después y ya no puede oponer excepciones de qué tipo. Perentorias, dilatorias, podría eventualmente oponer alguna excepción anómala. ¿Cuáles son esas? Cosa juzgada, transacción, prescripción extintiva, pago efectivo de la deuda que conste en un antecedente escrito. ¿Y hasta cuándo las puede interponer? En primera instancia hasta antes de la citación para oír sentencia, y en segunda instancia sería hasta antes de la vista de la causa. Claro, entonces ahí uno ve la carga, ¿no? Porque queda gravemente perjudicado porque ahora solo le quedan defensas extremadamente precisas, como haber pagado y mostrar una boleta, como alegar una prescripción. Es decir, en general, todo el abanico de defensas se reduce ahora a cosas que eran obvias, ¿no? Y que de hecho, si existieran, no lo habrían demandado normalmente, ¿no? Claro. Entonces, la verdadera carga es afectar el derecho a defensa, o sea, más que las posibilidades de defensa, ¿no? ¿Me lo especificáis ahí? Sí. Ahora, porque claro, parece ser uno lo explica siempre y parece muy conveniente, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ir si el otro tiene que probar todo, no me ahorro el abogado? Y bueno, ahí... ahora, cuando hablamos del allanamiento, ¿qué efecto tiene allanarse? Por parte del tribunal es que no se va a ver en la necesidad de recibir la causa a prueba, salvo en cuando se viere comprometido el interés público, como sería un juicio de nulidad, en donde es del todo razonable que de todas maneras se reciba la causa a prueba. Podrían las partes en un juicio de nulidad solamente para efectos de que se declare la misma, simplemente allanarse a la demanda. Por lo tanto sería como una actuación de mala fe inclusive. Busca evitar una colusión, ¿no es cierto? Claro. Ahora, cuando hablamos de... bueno, no quiero entrar en detalle en las defensas porque estamos hablando ya en materia más propia del juicio ordinario, así que vamos a otro asunto. Hablemos de el patrocinio y el poder, que es un tema más fome, pero es muy preguntable. Es súper preguntado. ¿Qué tipo de contrato es un patrocinio y un poder? Un mandato. Muy bien. Un mandato solemne. Un mandato solemne. Si es un mandato, ¿te acuerdas de la definición de mandato del Código Civil? Es un contrato en virtud de la cual una parte confía la gestión de uno o más negocios a otra que se encarga de ejecutarlos por cuenta y riesgo de la primera. ¿Va por ahí? Muy bien, tal cual. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que se confía en un patrocinio y qué es lo que se confía en el poder? En el patrocinio lo que se confía es la defensa jurídica. En cambio, en el poder o en el mandato judicial lo que se confía es la representación judicial. Ya, muy bien. ¿Y cuál sería la solemnidad en ambos casos? La solemnidad... Digo, en el caso del patrocinio y en el caso del propio, necesito un mandato solemne. ¿So? O sea, ambos tienen que estar constituidos en la manera que determina la ley, de manera que en el patrocinio esta constitución puede ser a través de la firma electrónica del patrocinado con expresión de su nombre completo, nombre y apellido, la firma y el domicilio del mismo, o podría incluso ser una firma electrónica simple requiriendo la ratificación posterior ante el ministro de FEP en una videollamada. Por parte del poder o del mandato judicial, este puede constituirse en las maneras que establece el artículo 6, que sería en una escritura pública
ante el ministro, ante el notario, el ministro de fe, cuando éste tuviera la función específica, que será cuando no existiera un notario en el área, en la localidad, luego en un acta extendida ante el juez de letra o el juez árbitro, suscrita por todos los otorgantes. Luego, la que antiguamente era la forma más clásica, que es por una aclaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal, en donde va a estar el poder autorizado con la firma del secretario, en donde escribe autorizo poder o autorizo. Y ahora, luego de la ley de tramitación electrónica, probablemente la forma que sea más común es, al igual en como ocurre con el patrocinio, a través de la firma electrónica avanzada con expresión del nombre, apellido y el domicilio. O lo mismo Mira, eso. la simple, ya la simple es más común porque la avanzada es muy cara. Generalmente los clientes no tienen eso, ¿ya? Ahora, tú me dijiste que el patrocinio se constituía por la firma del patrocinado. Patrocinante. Del patrocinante. Patrocinante. Ya. Y es la firma, ¿qué más? Nombre y apellido, domicilio. Eso, ya, ok, eso es muy importante, ¿no? Esas tres cosas, a pesar de que uno diría, bueno, obvio que también podría ser el root y no sé, no, pero no, son nombre, firme y domicilio. Ahora, cuando hablamos de otros elementos que diferencian al mandato judicial poder, digamos, versus el otro mandato de patrocinio, ¿qué podría señalar? Perdón, ¿qué diferencia entre el patrocinio y el mandato judicial? Sí, claro. Además de la solemnidad y el objetivo. Perfecto. El patrocinante tiene que ser un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. En cambio, en el mandato judicial, solamente las personas designadas en el artículo 2 de la ley 18.120, la ley sobre la comparecencia, que será el abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, el procurador del número. Y aquí a mi pregunta, ¿qué es el procurador del número? Ya, a ver, sigue diciéndome los demás y te explico lo que es un procurador del número. Ya, ni idea de eso. Los alumnos que se encuentran actualmente inscritos, matriculados en tercer, cuarto y quinto año de las facultades de ciencias jurídicas en las universidades reconocidas por el Estado, los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial respecto a las causas que se sigan en la misma, y también los egresados de la carrera de Derecho hasta por un periodo máximo de 3 años luego de que estos hubieran egresado. Ya, muy bien. Ahora, cuando hablamos de... perdón, que... Sí. Cuando hablamos de el momento en que se requiere estas figuras jurídicas, ¿en qué momento se requiere? Súper importante. La primera gestión judicial que se sigue ante los tribunales de justicia, independiente si es un asunto contencioso o de naturaleza no contenciosa, salvo que la ley exprese lo contrario. ¿Y hasta cuándo dura? Hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva, salvo que naturalmente se hubiera revocado, renunciado, las causales de extinción clásicas del mandato. Muy bien. ¿Y qué pasa si no está constituido en la primera presentación? En el caso del patrocinio, la sanción es la más grave posible. El escrito no se proveerá y se entenderá no presentado para todos los efectos legales. En el caso del mandato judicial, la sanción es equivalente, sin perjuicio o con el agregado de que el tribunal va a ordenar la constitución del mandato y va a otorgar un plazo máximo de 3 días para que se proceda a su constitución, y de no haberse constituido, la sanción será equivalente. El escrito no se va a proveer y se tendrá por no presentado para todos los efectos legales. Esta es gravísima, la sanción de que se tenga por no presentado para todos los efectos legales. Ahora, tan gravísimo, ¿en qué sentido? Porque si yo pongo una demanda... prescripción. Y luego... No, pero pongo una demanda y no la constituyo, me dicen que no la pongo al otro día. No va a prescribir al otro día, o sea, a menos de que haya puesto el último de plazo de prescripción. ¿Cuándo podría ser más gravoso o más gravísimo esto? ¿Cuándo podría ser más gravoso? Al margen de cuando uno esté muy cercano a la prescripción. Tú dices, independiente de eso, ¿cuándo más podría ser muy grave? Estamos hablando de que esto es muy grave para el demandante, porque para el demandante que no le tengan presentado el escrito lo puede poner al otro día, ¿no? Claro. ¿A quién le podría perjudicar? ¿A quién le podría perjudicar? No estoy seguro si
¿Te refieres al patrocinado al mandatario judicial por el hecho de que tienen responsabilidad? ¿Por eso podría ser? ¿O al demandado? ¿Me escucha? Se quedó pegado. ¿Está ahí? ¿Ahora volviste? Sí, Sí. ahora sí. Me refiero fundamentalmente a que esto es gravísimo para el demandado, porque es el demandado el que tiene plazos perentorios para contestar. Entonces, si él interpone su contestación, que es el primer escrito, sin patrocinio y poder bien constituido, es perfectamente posible que después no pueda volver a contestar. Ya, perfecto. Claro. Entonces, Exacto. lo gravísimo, pero es gravísimo, no pensando en el demandante que va a poder poner la demanda al otro día. Claro. En el juicio ejecutivo, si a uno se le pasa y constituye mal el patrocinio y poder, el plazo ahí es de 8 días, y si Claro. no lo contestaste en 8 días, perdiste el juicio, no es que quede en rebeldía. Entonces, por eso es que se enfatiza por la doctrina que es la sanción gravísima. Una sanción gravísima en un contexto más bien donde uno tiene un plazo acotado, Exacto. y no en el contexto en donde uno tiene un plazo de prescripción, que es más bien infinito, ¿no? Como, o sea, Claro. no infinito, acotado. Me cacho. Anótame eso, tienes toda la razón, hace completo sentido, muy obvio de hecho, ahora que lo dice. Lo está viendo Ahora, solo desde la perspectiva del demandante. Dale, te escucho. Entonces, como es un mandato, el mandato judicial, Se pega. ¿Qué cosa es el mandato judicial? como es un mandato, nos otorga facultades. ¿Qué tipo de facultades? Sí, estas se encuentran gobernadas por el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil y la doctrina distingue entre lo que serían las facultades esenciales u ordinarias, las facultades de la naturaleza o las facultades accidentales. Dentro, la facultad esencial, que es indelegable por parte de o inmodificable por parte de las partes, sería que autoriza al mandatario para tomar parte en el proceso de tal manera como lo haría la parte en todas las actuaciones y trámites del procedimiento, en la incidencia y en las reconvenciones que en el mismo se promuevan. Este sería el elemento cardinal o el elemento de la esencia del mandato judicial del inciso primero del artículo 7. Luego, lo que sería una facultad de la naturaleza del mandato, que solamente se entenderá no pertenecerle cuando el mandante expresamente lo hubiera prohibido, será en el caso de la delegación del mismo. De manera que, si no es expresamente prohibido, estará autorizado el mandatario para delegarlo. Sin perjuicio que la delegación de la delegación no vale y el mandante siempre va a responder en el caso de la delegación. Y finalmente tenemos las facultades accidentales que requieren de la voluntad expresa de las partes en orden a que el mandante le confiera estas facultades al mandatario. ¿Cuáles son estas? Primero, sí, desistirse en primera instancia de la acción deducida, renunciar a los recursos y a los términos legales, absolver posiciones, transigir, la doctrina agrega, avenir y conciliar, percibir, otorgar a los comprometer, celebrar la cláusula compromisoria o el compromiso, y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores. Y no sé si dije lo de percibir. Sí, también lo dijiste, creo, ¿no? Sí. Ahora, cuando hablamos de las facultades de la esencia, ¿esto de algún modo un espejo de qué regla de competencia del tribunal? ¿Espejo de qué regla de competencia? Porque tú me dijiste, puede defenderlo en el juicio y en todo lo que esté vinculado en el juicio, todo lo accesorio del juicio. La competencia relativa. Más que eso, ¿cuáles son las de las reglas generales de competencia? Ah, claro. El efecto de la radicación de la competencia. No. Espera. De la extensión. De la extensión. La regla de la extensión de la competencia. Sí. Ahora sí. Ya, es de la extensión porque la lógica es la siguiente, como tú tienes derecho a defensa en el juicio en general, eso es en todo aquello que el tribunal puede conocer en el juicio, ¿no? Entonces, según la regla de extensión, se refiere a los incidentes, a la ejecución, a la causa principal, a la reconvención, a la que se etcétera, ¿no? Entonces, como un peso necesario de eso es que participar en todas estas sea de la esencia, ¿no? Ese es como el correlato, ¿no? De por qué una es la otra, ¿no? De hecho,
si bien la regla de las facultades esenciales no señala cada una de estas, se entiende, ¿no? De hecho, también por eso es que dura hasta la completa ejecución de la sentencia, porque es también el tribunal el encargado de eso, ¿no? Entonces, claro. es como... ahora, desde un punto de vista, digamos, como civilista, podríamos decir que estas facultades extraordinarias o especiales, en el fondo, son actos de qué tipo? Son modalidades, Son actos modalidades accidentales. son actos de administración. No, son actos de disposición. Una disposición, ¿no es cierto? Ya. Exacto. Entonces, en el fondo, más o menos la misma regla que en el mandato, ¿no? Civil, ¿no? Actos de administración ordinarios son todos los necesarios para la defensa del juicio. Y los de administración, o sea, y los de disposición como estos otros, sí requieren mención expresa. Exacto. Ahora, hablemos de ¿De qué? ¿Qué es de las partes? ¿Qué son las partes y cómo se clasifican? Sí, las partes son aquel que promueve o ante el cual se promueve en juicio, la definición más fácil se me cae, aquel que promueve o ante el cual se promueve o se pide la aplicación de la ley o la actuación de la ley en un caso concreto. ¿Cómo se clasifican las partes? Tenemos el sujeto activo, que es el actor, el demandante, aquel que promueve o en cuyo nombre se promueve, y el sujeto pasivo, que sería el demandado, frente al cual se promueve la actuación de la ley en el caso concreto ante los tribunales de justicia. Y luego tendríamos lo que serían las partes indirectas, que en este caso serían los terceros interesados, no así los terceros intervenientes, peritos, testigos y los terceros indiferentes que no le afectan para nada el desarrollo del proceso y la eventual dictación de la sentencia. Y las partes indirectas serían el tercero excluyente, que participa por una tercería vía adhesiva, el tercero independiente. ¿Excluyente vía adhesiva? No, el coadyuvante por vía adhesiva. Ya. Eso sí. Ya, okay. El por vía excluyente sería el tercero, no el independiente, ¿cuál es el otro? Porque está el independiente, el tercero excluyente. El tercero excluyente, esa es por vía de oposición. Oposición, ya, eso. Perdón, se entiende. Ya. Entonces el tercero coadyuvante, el tercero independiente y el tercero excluyente. Eso serían las partes indirectas en el juicio. ¿Y esta clasificación es según qué? ¿Cuál es el criterio que estamos usando? El criterio que estamos utilizando es en razón de si la pretensión que ellos sostienen es o no compatible con alguna de las partes, si es armónica con las mismas o si derechamente es incompatible, o bien vela por un interés independiente que en nada afecta a las pretensiones de ninguna de las partes. Muy bien, muy bien. Ahora, o sea, claro, que nada la afectaría. Hablemos de las actuaciones. ¿Cómo se pueden decretar las actuaciones judiciales? Las actuaciones judiciales pueden decretarse con audiencia, con citación, con conocimiento o de plano. ¿Qué significa que algo se decrete con audiencia? Con audiencia significa que, presentada la solicitud del requirente, el tribunal va a proveer o va a dictar una resolución, providencia que irá traslado y autos, confiriéndose un plazo fatal de 3 días a la contraparte para que se oponga, y se va a generar un incidente específicamente. Y luego de haberse conferido el traslado y habiendo existido oposición, se va a pronunciar un fallo respecto a la incidencia. Posterior a la misma se va a proceder a la notificación, y luego de la notificación va a poder tener lugar la ejecución de la diligencia que fue solicitada. Muy bien, ¿y qué significa que sea concitación? Concitación, en este caso, se presenta la solicitud, el tribunal va a decretar cómo se pide concitación, va a notificar a la contraparte, y esta podría aquí adoptar dos tipos de actitudes: o no oponerse, de manera que se va a ejecutar directamente la diligencia que fue requerida, o bien va a poder oponerse, en cuyo caso nuevamente se va a generar una incidencia, el tribunal va a evacuar traslado, luego de eso va a fallar, notificarse el fallo, y si que este fue concedido se va a practicar la diligencia que fue solicitada. Muy bien, ahora, ¿qué
quiero estar seguro de esto. Porque en ambos casos se da un tiempo de 3 días y en ambos casos la parte puede oponerse. En el otro caso no necesariamente se va a oponer tampoco con audiencia, podrían no oponerse. Claro. ¿Cuál es la diferencia esencial entonces? Porque pareciera ser que en un caso podría oponerse y en el otro no. O sea, en ambos pueden no oponerse. Claro, de hecho también me generó inquietud cuando estuve viendo los cuadros. Lo que me pareció distinto era en el momento en que se opone, se genera esta incidencia y nuevamente el tribunal evacúa traslado, lo cual quiere decir que hay una suerte de reenvío del asunto para que responda de nuevo la parte inicial, por así decirlo, ¿no? Sí. Presenta la solicitud, responde y de nuevo responde la misma. Es que ahora lo importante ahí es cuando en el caso con audiencia, ¿en qué momento el tribunal decide si le da la razón o no a la petición? Ah, también eso es cierto. Luego de conferió el traslado y contestada la incidencia por parte de la contraparte. Luego de ello. ¿Contestaba o no contestaba? Da lo mismo. Ah, claro, no contestaba. Claro. Ya, o sea, el otro en esos 3 días puede oponerse o no, pero da lo mismo eso porque que se genere un incidente significa que se dio traslado. Es decir, cuando hay traslado hay un... Primero se da este accesorio al juicio y luego va a tener que resolver el tribunal. Entonces, si uno se fija con audiencia, se pide algo, el tribunal no lo resuelve, da traslado y luego del traslado, independientemente de lo que haya dicho el otro, ahí se pronuncia. Ah, ya. Ya sea... Ahora bien, si es que es con citación, el tribunal le dio la razón de inmediato a la persona. Y después. Dijo, ¿cómo se pide? Claro. Dijo, ¿cómo se pide con citación? ¿Cómo se pide? Lo mismo que decir, sí. Claro. No hay un traslado, el otro tiene 3 días para alegar, Claro. para oponerse. Pero no es lo mismo a que el tribunal, si no lo hace, el tribunal no tiene que pronunciarse, porque ya se pronunció al principio. Perfecto. ¿No? Es una diferencia que tiene que ver más bien con el momento en que el tribunal acepta o no la petición. Claro. En un caso está obligado a escuchar al otro, en el otro caso no, lo acepta de inmediato, pero el otro tiene la posibilidad de oponerse, ¿no? Perfecto. Y si se opone, se genera el incidente. Es bien sutil, pero es importante esa distinción. Súper. Ahora, cuando hablamos de que sea con conocimiento, ¿qué quiere decir? Solicitud, fallo, notificación. Bien. ¿Y de plano? Solicitud, notificación. ¿Notificación? Cuando es de plano no hay notificación. No es necesaria la notificación para la ejecución de la diligencia, por así decirlo. Por más de que posteriormente se pueda notificar, pero para la ejecución de la misma no es necesario. Ahora, ¿existe esta figura en Chile? Sí, muy excepcionalmente, como por ejemplo la resolución que concede la suspensión de una obra. También ocurre en la resolución que ordena el mandamiento de ejecución y embargo, si mal no recuerdo, y también en ciertas medidas precautorias, que ahora en específico no recuerdo, pero muy excepcionalmente. Y de todas maneras se requiere que posteriormente sea notificada la contraparte. Claro, eso es muy importante, es decir, en Chile no hay una excepción, o no hay nada de plano de manera expresa, o sea, de manera total, son como, se difiere la notificación. Eso. Y lo que se busca, quizás no sé si los ejemplos que me pusiste, el de las precautorias sí o sí, lo que se busca es evitar que en el lapso de tiempo entre que se dicta la resolución y se notifica, el otro pueda burlarla, ¿no? Por ejemplo, si yo decreto la prohibición de celebrar un acto y contrato y todavía no te la notifican personalmente, o sea, tú podrías perfectamente en ese momento vender entre medio, ¿no? O por ejemplo, incluso en los procedimientos penales, cuando se otorgan medidas cautelares que son intrusivas de derechos fundamentales, como por ejemplo la interceptación telefónica, obviamente que no le van a notificar a quien le pinchan el teléfono. En familias son muy comunes, por ejemplo, los alimentos provisorios, o todas las medidas de protección de un niño son así, ¿no? Es decir, medidas de alejamiento de inmediato, siempre sujetas a lo que va a pasar después, pero son medidas de urgencia. Ahora, esto es porque en Chile las notificaciones, ¿qué rol
¿Qué rol cumplen las notificaciones? O sea, cumplen varias funciones, pero en primer término permiten la ejecución de las resoluciones, permiten que ellas cobren validez. Eso es probablemente lo más importante. De allí que esto sea tan excepcional, porque viola la regla fundamental de las notificaciones. De hecho, es una vulneración a la audiencia. Claro, exacto. Claro, pero igual en algunos casos eficaz. ¿Qué es una acción y qué es una pretensión? Sí, la acción es aquel derecho público subjetivo que tienen los sujetos de derecho para acudir y exigir a los tribunales de justicia la satisfacción de una pretensión. Por otra parte, la pretensión es una declaración de la voluntad que está dirigida a la subordinación del interés ajeno en el propio. Esto es a través del órgano jurisdiccional, por supuesto. Muy bien, muy bien. Hablemos de un último tema. ¿Qué características tiene la nulidad procesal? ¿Qué podrías señalarme como características distintivas? Sí, primero tiene una configuración autónoma que no tiene relación con la configuración propia de la nulidad del Código Civil, no admite tampoco la clasificación de nulidad absoluta ni relativa. Existen en el procedimiento, en el proceso o en el derecho procesal, medios directos de hacerla valer, como también existen medios indirectos en el procedimiento civil, muy especialmente. Luego, de las cosas más importantes, siempre existe la necesidad de que sea alegada. Solo excepcionalmente el tribunal va a poder declarar de oficio la nulidad de ciertas actuaciones. Luego, la nulidad declarada respecto a un acto no contamina, no se extiende, no se ramifica, por regla general, a los actos venideros o los actos siguientes, salvo ciertas excepciones. Luego también no existe este principio, bueno, no me acuerdo, el principio de trascendencia, que dice relación con que la nulidad solamente va a poder ser posible en la medida en que exista un perjuicio, y esto se entiende por el hecho de que el proceso realmente no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Luego, y de la mano con lo anteriormente expresado, es que la nulidad es un recurso de última ratio, es decir, solamente cuando el vicio o el daño sea reparable mediante la declaración de nulidad. Si es subsanable por medio alternativo, obviamente que no va a ser necesaria la declaración de nulidad del acto. ¿Las actitudes de las partes podrían privarnos de la nulidad, de la acción de nulidad? Exactamente, la parte que hubiera incurrido en su accionar en el motivo de la nulidad no va a poder hacerse valer. De hecho, un principio consonante con aquel aplicable en el derecho civil, en donde en general nadie puede aprovecharse de su propio dolo ni de su propio error tampoco, y menos cuando va a ir en perjuicio de otra persona, que nada tiene que ver. ¿Se puede sanear también por las conductas de las partes? Sí, muy fundamentalmente, primero se sanea por la resolución que deniega la petición de la nulidad, y lo más frecuente es por la renuncia tácita a hacer valer la nulidad, que es cuando precluye también la facultad para oponerse o para requerir la declaración de nulidad del acto jurídico procesal, o bien podría haber una convalidación expresa de las partes, o también sería posible que haya un acto confirmatorio, como sería el caso de una notificación ficta, de hecho, en donde la parte realiza una acción que da a sobreentender de manera inequívoca que tuvo conocimiento del vicio de nulidad y que en la actuación siguiente no decidió tampoco impugnarla. Sí, muy bien, estamos, excelente, Carlos. No te pregunté ni notificaciones ni plazos, ni algo muy fome, y además porque tú partiste y eso significa que te lo estudiaste, así que para qué. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? Mejor, ya le agarré más el ritmo procesal, y para mí es clave tener manejo de lenguaje jurídico, como tener el léxico, como ya estaba más afinado mi lenguaje civilista, pero me sentía todavía al principio, cuando partí en orgánico, muy en pañales en mi lenguaje o mi vocabulario procesal. Pero ahora era porque solo estaba destacando, pero ya cuando leo me quedan las palabras y me puedo expresar, y eso hace que me sienta más cómodo. Puedo sacar ideas por acá cuando ya entiendo las instituciones,
no ando tan como... me explico. Claro. Sí. Realmente el lenguaje en tu caso siempre ha sido fuerte, es una cosa bastante impresionante lo correcto que eres al hablar, entonces tampoco pienso que esa sea una debilidad. Sin duda que lo han mejorado, así que aún más, ¿no? Aunque ese es uno de los puntos en los que yo creo que no hay que mejorar nada, ¿ya? Ahora, dentro de los pocos pendientes que te anoté, está esto de que la carga real de la rebeldía, o sea, más bien la carga que implica no comparecer, es la imposibilidad de oponer las excepciones propias de la contestación, que son precisamente las perentorias, que ando con medios muy reducidos, porque siempre que uno menciona una carga tiene que mencionar el efecto negativo que supone, porque la idea de la carga es que te perjudica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto negativo? Por ejemplo, la carga de la prueba, el efecto negativo es que no se tenga por probado, ¿no? La carga de la comparecencia es esta, la carga de no dar curso al procedimiento es el abandono del procedimiento, y así, ¿no? Porque si no parece más un efecto simple o un privilegio más que una carga. Lo otro también esto de, bueno, la sanción, te anoté nomás solo porque me lo pediste, que se enfatiza mucho con la doctrina, y no te lo habría corregido si no me lo hubieras mencionado tú también, lo grave que es la sanción del patrocinio, la falta de patrocinio. Y esa sanción es muy grave para el demandado, sobre todo. Puede darse el excepcionalísimo caso que mencionabas tú, ¿no? Que pudiera prescribir, pero en realidad no. Y lo más probable es que prescriba el plazo para contestar. Claro. Ahora, algo que se suele preguntar, yo no sé por qué, pero las facultades de la esencia del mandatario judicial son espejo de la regla de competencia de la extensión del tribunal. Súper bueno. Y tiene todo el sentido, pero... Y bueno, lo último, que creo que en las formas de actuaciones judiciales ahí, bueno, primero, siempre es muy difícil de entender, y tú lo entendías bastante bien, con pequeñas precisiones que hacerle, la diferencia entre conaudiencia y concitación. Sobre todo con la expresión media rara que es se genera incidente. Generar incidente simplemente significa que se da un traslado y se genera como un mini juicio antes de seguir. Ya, pero no es propiamente una incidencia entonces, ¿no? Porque las incidencias son aquellas que todavía no me sé la definición, pero que requieren un previo y especial pronunciamiento en audiencia. Algo así, ¿no? Pero bueno, justamente en este caso, eso diría con este supuesto, ¿no? Porque audiencia de las partes significa darle traslado. Ojo que audiencia nunca significa comparecencia personal de las partes, ¿no? Audiencia aquí significa que el otro pueda hablar, ¿no? En este supuesto se da que incidente es, porque aquí hay una petición que requiere un pronunciamiento previo y especial, pero con audiencia, o sea, primero tiene que haber traslado. Por eso es que se genera incidente. Eso no depende de la actitud que adopte el emplazado a favor o en contra de la resolución. Podría contestar o no. También se puede resolver el incidente en rebeldía. Claro. Es decir, que el otro no haya dicho nada. Pero sigue siendo un incidente. No es necesario una previa pronunciamiento con audiencia, sino que se resolvió de inmediato. Perfecto. Dándole la oportunidad al otro de oponerse. Ahora, en las actuaciones de plano, el mejor ejemplo son las medidas post-facto. Y eso tiene que ver con que, bueno, ninguna es una excepción total al principio de notificación. Más bien son excepciones aparentes porque se difiere la notificación, quedando luego nula la actuación si es que no se notifica en un determinado plazo. Pero el propósito siempre es que no se burle la medida en el intertanto. Perfecto. Que entre que te notifican la medida prejudicial precautoria de congelamiento de los bienes, tú vayas a vender todos los bienes porque sabes que te transferirlo. La idea de esto es garantizar ese trayecto igual siga teniendo efecto. Sin perjuicio de que sí o sí te van a tener que notificar después, de lo contrario va a ser mucho. O sea, es garantizar la eficacia en la resolución de la petición en última. Claro, eso, en el fondo es eso. Esos son. Ahora, existen algunas cosas que yo creo que juegan un poco, no sé si en contra, en realidad ninguna te juega en contra, pero hay ciertas menciones que haces de pronto que pueden ser, por muy detalladas que son, pueden ser polémicas. Por ejemplo, en un momento me dijiste, bueno, que los tratados internacionales tienen rango legal. Y fue muy breve y muy específico. Discutible. Y puede ser, pero es discutible. Entonces, la idea no es generar
incidentes en el grado. Sí, como me di que cuenta tenía- mientras te lo estaba diciendo que me estaba. Dije, no, pues el QTC también tiene rango constitucional o está por sobre. Sí, sí. me- Mm, sí, proceso, porque los otros tienen rango legal, sí, pero en el de los derechos humanos, como son límites a la soberanía, ahí se claro. plantea la discusión. Supralegal, por lo menos, deberían ser por el hecho de ser límite a la soberanía. Ahora, constitucional, ahí se genera un problema ambiguo. Ahí yo creo que habría que ver. Mm, Ese es, por ejemplo, uno de los asuntos en donde dije indiscutible. También me dijiste que Von Bono era italiano y en realidad era alemán, cosa muy chica, y además se pronuncia von Bühler, ¿no? Entonces yo dije, bueno, podría ser un claro, detalle insignificante, pero claro. son como... Ahora igual ese es el precio a pagar por hablar de forma tan correcta. Tampoco es que... Yo digo, yo apostaría por hacerlo, ¿no? Da lo mismo. Mm. Pero igual hay que tener como estos datos freak que uno da de repente, porque chuta, ahí podría ser que nos tiremos un lado. Abro un flanco sin quererlo. Claro, ahora igual yo pienso que esto no es ni siquiera algo que haya que trabajar tanto, porque en verdad no es algo tan trabajable, ¿no? Uno suele complementar mucho. Tú en tu caso eres de esas personas que complementa demasiado, lo florea mucho, lo que está muy bien, pero tiene un riesgo implícito. Creo que sí sigues con la tentación de querer dar todos los casos, toda la información, todos los principios. Acostúmbrate a eso, entre otros. Los principales son, porque es una tentación que un poco anula la fluidez que ¿no? Se empieza a poner pesado al final y es como mátalo luego si ya me dijiste 10, ¿cachai? Entonces, ojo, Buen punto. entre otros, a modo ejemplar, ya, porque si no vas perdiendo velocidad al final en la medida que estás tratando de acordar en los más difíciles. ¿Y para qué? Si nadie te lo pregunta. No, o sea, como yo te, por ejemplo, específica, cuando me di cuenta que estaba haciendo eso, empezaba a decir específicamente como cuáles, como para que fuera ejemplar, no cuáles son, como cuáles son, y ahí igual tendría la tentación de querer dar todo, entonces ahí igual, ojo con ese punto en términos de forma, y también un poco esto de ahí un poco de la rama, o sea, me decís, por ejemplo, el derecho de artes que pueden ser excluyentes, es como, me veis como que un anexo un poco innecesario, ¿cachai? Pero todo esto son cosas mínimas, de verdad mínimas. Pero mejor para pulir. Claro, pero ahí, ojo, yo creo que la principal corrección tiene que ver con el entre otros. Los principales son, ¿cachai? Como para no dar, o no intentar dar listados taxativos, que obviamente no es todas las que se saben suma puntos, pero igual genera un detrimento en el discurso, ¿ya? No sé, que creo yo. Como esa tentación no es muy necesaria. Ahora bien, eso es todo lo que te puedo corregir respecto de qué hace un procurador del número. Mira, es uno de los misterios que todos nos preguntamos. En su momento eran personas muy relevantes porque son los encargados de pueden representar a las partes de una corte cuando están a distancia, ¿ya? O sea, es como que hubo una época en la que uno no podía ir a la corte y entonces este procurador, por ejemplo, presentaba un recurso, cosas por el estilo. Hoy en día cumplen otro tipo de funciones como muy ligadas al procedimiento penal antiguo, en fin. Es muy difícil de explicar ahora. En el fondo, la definición legal es el funcionario que puede representar a las partes en las cortes. No sé nada. Pero no puede alegar, o sea, su representación se refiere como a presentar escritos, más bien. Es como que uno le encargara a distancia que haga una gestión. Ahora, los procuradores del número no son abogados, no pueden alegar abogados, no es exigencia. Y ahora, te dejé un video en YouTube que el Poder Judicial tiene un canal donde todos los funcionarios del Poder Judicial hacen un video de qué hacen. Entonces, sale la secretaria, la archivera, el juez de familia, el juez de nosotros aquí hacemos bla bla bla. El video de YouTube es procuradora del número explica qué hace y puedes verlo en velocidad máxima para ver si te convence. A mí no me convence mucho. Yo veo el video y no hace nada. Todavía no hace nada. Perfecto.
pero para mayor información, siempre que uno quiere saber, yo aconsejo ese canal, porque siempre que uno quiere saber, como ya hay que escuchar un fiscal judicial, Claro. sale explicando a la señora, no recibe los papeles, los archivos aquí, te muestra y uno queda con una conciencia más clara de cómo funciona por dentro, algo así. Bueno, ahí estamos hablando por WhatsApp, por todo lo demás. Ahora, no sé si tiene alguna duda o no, pero sí, súper corto. Ahora, juicio ordinario, mayor cuantía, estudio de los apuntes de Aulema acá, porque también tengo otro, como un cuadros de Osvaldo no sé qué, que... es que Osvaldo Parada es bien antiguo todo ese cuadro. Ya. Yo te aconsejo estudiar del apunte de Auleme, porque es nuevo. Ya. ¿No? Del año pasado. ¿Ya? Entonces está mucho más claro. En general, los apuntes que son propios de Auleme son mejores, porque están hechos específicamente. Los que son como ya cuando Auleme te manda un apunte medio random de otra gente nada que no dice Auleme delante, ahí ya eso se puede hacer mucho mejor. Los de Osvaldo Parada yo creo que le pueden servir a alguien visualmente. A mí en lo particular me parecen súper feos porque encuentro que tiene demasiados cuadrados por hoja, entonces a mí no me serviría visualmente, pero hay gente a la que le sirve caleta verlo así que creo que es muy intuitivo y muy personal. ¿No? Ya, perfecto. También puede ser, ¿cachai? Pero yo te aconsejo de bueno, eso, pues ahí estamos hablando de cualquier cosa. El viernes a las 4:30, el otro viernes entonces. Sí, el otro viernes. Ya, Oscar, súper. Ya, que te vaya bien. Chao.